venido consigo de esa disolución de las Cortes, la comisión de investigación sobre el accidente del Spanair, del JK5022, pues no ha podido concluirse. Pero aún así, Marta, los grupos parlamentarios en el Congreso se han comprometido con la Asociación de Víctimas del Accidente JK5022 a retomar los trabajos en la próxima legislatura. Unas 40 personas han pasado por esta comisión que se ponía en marcha en julio del año pasado, tras haber transcurrido 10 años de la tragedia. Después de que la justicia cerrara la investigación sin señalar responsables directos, la comisión parlamentaria tenía como objetivo aclarar las circunstancias del accidente y detectar fallos que tuvieron lugar para que no se volvieran a repetir. Y esta mañana queremos saludar a Pilar Vera, que es presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022. Señora Vera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por atendernos un día más. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, no sé cómo afrontan este nuevo revés, si se le puede llamar de esta manera, señora Vera, porque recordemos que incluso para que diera comienzo esta comisión sufrió un aplazamiento. Pues sí, porque nosotros cada vez que estamos a punto de llegar a algún sitio, pues pasa alguna cosa ajena a nuestra voluntad, que desde luego nos aleja del objetivo. Desde que se constituyó la comisión estábamos luchando y con el temor de que pudiera haber convocatoria de elecciones generales, finalmente se produjo y bueno, tenemos ese compromiso de los partidos políticos a través de sus diputados que esperemos que cumplan en el primero o segundo pleno cuando se constituyan las nuevas Cortes. ¿Y qué punto ha quedado la cuestión, señora Vera? Porque quedaba todavía mucho por trabajar, muchos testimonios que escuchar. ¿En qué punto se está en este momento a espera de que se retome en la próxima legislatura? La asociación propuso una lista de 49 personas que consideramos imprescindibles que comparecieran en esa comisión. También presentamos un folio con una serie de documentación que nosotros pensábamos que el Congreso tenía que pedir, sobre todo a organismos internacionales que en su momento tuvieron que ver con esa tragedia. De esa lista de 49 personas se cogieron escasamente 37 y hasta 44 que fueron las personas que comparecieron, pues fue por propuesta de los grupos políticos. Por ejemplo, uno de los partidos políticos propuso que pasaran por allí todos los vocales de la Comisión de Investigación del año 2008 hasta el año 2016. Realmente también han ido personas a esa comisión que su aportación ha sido mínima, pero en fin, eso entra dentro del juego político de los partidos. Nosotros ahora mismo, la comisión, las últimas comparecencias fueron el 19 de diciembre, el mes de enero se declaró inhábil, porque quiero recordar que los partidos políticos y los diputados sobre todo, cuando son miembros de una comisión de investigación como esta, es un trabajo añadido al que ya tienen. Ellos no dejan de hacer su trabajo en otras comisiones, por tanto, como tienen que compatibilizar todo ese trabajo, digamos que en el mes de enero se estaban debatiendo los presupuestos en el Congreso y la comisión nuestra quedó aparcada. A partir del 19 de diciembre se empezaron a trabajar en las conclusiones y esas conclusiones algunos partidos políticos las tenían con arreglo al plan de trabajo que se aprobó al inicio de la comisión, pero otros no. Entonces, digamos que nosotros vamos a intentar que se presente la iniciativa en el primero o segundo pleno cuando las nuevas Cortes se constituyan y vamos a intentar también que estas 9 personas o 10 personas que nosotros consideramos que tienen que acudir a la comisión, intentar que aprueben que vayan y como habrá tiempo, luego ya dedicarse a las conclusiones que con arreglo al plan de trabajo aprobado constan de causas, de recomendaciones y de responsabilidad política, de puras responsabilidades políticas de los gestores que en aquel momento estaban en la Administración Civil del Estado, en el Ministerio de Fomento. Y de los testimonios, de los datos que se han aportado en esa comisión, señora Vera, ¿qué es lo más que le ha llamado la atención? ¿Se ha sacado algo en claro? Pues sí, mire, yo suelo ser una persona bastante positiva y sobre todo le veo la esperanza siempre puesta en algo que hacemos, si no de otra manera no podía estar el tiempo que llevo al frente de esta lucha. Mire, ha servido para una cosa fundamental. Cuando se hablan de responsables o se habla de pura responsabilidad política, la mayoría de las familias y de los afectados y de los supervivientes no conocían las caras de los gestores que en aquel momento, antes del 2008, en el 2008
y después hasta que se hace el informe oficial público de la CIAC del 2011, no conocían las caras de esas personas que gestionaban, y esa comisión ha servido para sacarlas de la oscuridad y que las personas vean en qué manos estábamos antes del 2008, y eso es la consecuencia de que se produzca la tragedia en el 2008 y después del 2008. Eso ya es positivo, y también es positivo que en el Congreso de los Diputados se hayan enfrentado a una investigación tan especialmente compleja como un accidente aéreo, y lo resumo brevemente. Un accidente de tren tiene al Ministerio de Fomento, a Renfe y a Adif. Un accidente aéreo en España tiene al Ministerio de Fomento, a AESA, a AENA, a la Dirección General de Aviación Civil, a la Comisión Oficial, luego tiene al fabricante del avión Boeing, que en estos días está muy en boca de todos por el reciente accidente aéreo del domingo. Está la aseguradora y están las compañías aéreas. Digamos que son demasiados protagonistas en una tragedia de esta complejidad como para que no sea fácil averiguar las causas de esta tragedia. Sabemos los escollos con los que se ha encontrado la asociación a la hora de acceder a determinada información. ¿También en esta comisión siente que se ha ocultado información? Pues hasta donde yo sé, de la información que se pidió a diferentes organismos internacionales, como ha sido la Agencia Europea de Seguridad Aérea o la Organización Internacional de Aviación Civil o la IATA o otra serie de organismos internacionales, pues esa documentación no se ha conseguido en su mayoría. Alegan una serie de causas de, pues en fin, que es información sensible o información y no se la han dado al Congreso de los Diputados. En cualquier caso, el ejemplo es que la asociación sigue batallando en los tribunales y pidiéndola por activa y por pasiva con respecto a la documentación que sirvió de base a la CIAC para hacer el informe final. Pasados 10 años, que las víctimas no conozcamos esa documentación que sirve de base para hacer el informe final, ya lo dice todo respecto al oscurantismo en el que se mantienen las causas de esta tragedia. Y miren, yo siempre he dicho y mantengo que nosotros no estamos buscando ya después de 10 años en modo alguno ningún tipo de venganza. Nosotros lo que estamos intentando por todos los medios que se corrijan en el sistema de la aviación civil española las causas que provocaron esta tragedia. Por eso es tan importante que nosotros podamos acceder a esa documentación que tiene en su poder la CIAC, porque si de una tragedia no se aprende, nosotros estamos condenados a seguirla repitiendo. Ese es el principal objetivo que lleva estos 10 años repitiendo. Todas las veces que hemos hablado con Pilar Vera ha insistido en ese mensaje de corregir esa cadena de circunstancias que provocó el accidente. Durante el transcurso de la comisión hemos escuchado testimonios que nos han llamado mucho la atención. Por ejemplo, el director del aeropuerto en ese momento, cuando hablaba de las listas de pasajeros implicados en el accidente, cómo se tardó tanto en facilitar a los familiares esa lista, cuestiones que no pueden volver a suceder bajo ningún concepto, ¿no? Mire, esto no va a volver a suceder, pero no porque la Administración del Estado haya hecho nada de iniciativa propia. Esto no va a volver a suceder porque la asociación en el año 2010, yo mantuve varias entrevistas con la ponente francesa de un reglamento europeo que se publicó en octubre y le pedí una larga lista de cuestiones que a nosotros nos habían afectado grandemente en la gestión de la tragedia nuestra. Y una de ellas fue precisamente que la lista de pasajeros se diera en el más mínimo plazo posible después de ocurrido el siniestro, pero eso lo logró la asociación y logró que en ese reglamento europeo se exigiera en Europa que la lista de pasajeros se debería dar 2 horas después de ocurrido el siniestro a la familia antes de hacerla pública. También conseguimos que en ese reglamento europeo se pusiera que todos los países miembros de la Unión Europea tuvieran un plan de asistencia a víctimas y que la información del accidente se diera antes a la familia que hacerla pública, pero eso no ha sido iniciativa. Y el director del aeropuerto de Barajas, su testimonio desde luego ha sido demoledor, pero demoledor en su contra, porque resulta que él dijo que el avión, o sea que el riachuelo que estaba entre las 2 pistas donde se estrella el avión había servido para que los pasajeros no se quemaran, y luego resulta que está el testimonio de los que estuvieron a pie del avión, como fue un bombero de AENA, como fue el médico del SUMA o como fue el guardia civil que estaba de guardia aquel día, donde dicen que justamente el fuselaje del avión lo que hizo fue hacer una presa, hacer que el agua subiera y que murieran 2 personas, un niño y un adulto ahogados. Ya es una tremenda
desgracia del destino, que mueras en Madrid ahogado, como fueron el caso de tantas personas. Por tanto, ese testimonio, como algunos otros, porque aquí, claro, a la comisión fueron los que intentan salvar sus responsabilidades y luego los que estuvieron a pie de la tragedia, que esos, pues el único compromiso que tienen es con la verdad y sobre todo en la misma línea de la asociación de evitar que esos agujeros negros que estaban en el aeropuerto de Barajas no vuelvan a hacer o a añadir todavía más peligro al que ya supone sobrevivir a un avión que se cae, que corre 40 metros por un terraplén, que se empotra contra el suelo, que las 80 toneladas de queroseno incendian toda la maleza que había entre las dos pistas y que encima hay un río allí que te ahoga. Yo también quiero decir que el director del aeropuerto de Barajas se olvidó decir en esa comparecencia que había una circular de la OASI, la 285, que decía cómo tratar a las víctimas después de la emergencia. Pues bien, este señor fue, junto con otro que era el director de seguridad de aeronaves de aviación civil, los que metieron en una habitación pequeñísima a más de 100 personas, le leyó la lista de supervivientes y el silencio sepulcral que se hizo en aquella sala hizo que nadie se atreviera a preguntar y los demás, pero alguien tuvo el coraje de preguntar y este señor le dijo, los demás todos muertos. Eso es antiindigno y eso desde luego en España no va a volver a pasar, pero no porque este señor haya hecho nada, sino porque lo ha hecho la asociación, como tantas cosas que hemos hecho y que han pasado por debajo de la puerta y que no han tenido, en fin, la información mediática que era de suponer. Bueno, pues veremos en qué queda esa comisión parlamentaria de investigación de este accidente cuando se retome la próxima legislatura. Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Víctimas de JK 5022. Gracias, como siempre, por atendernos en Buenos Días Canarias. Gracias, señora Vera, como siempre, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.